Raúl Morales Segura, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, y deseo invitarles a acompañarnos en nuestro programa Conciencias y Educación cada viernes a las 12 horas en Radio Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales, en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Por política ficción se anula la clase obrera. Todos viajan en primera, el banquero y el peón. El crédito en este avión te atrapa la vida entera. Y con pensión de miseria, la gente trabajadora descubre en muy mala hora que no regalan quimeras. Conoce nuestro increíble catálogo y aprovecha el despacho gratis a todo Chile por compras sobre 30.000 pesos en nuestra librería online, prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-5942. Y estamos ya de vuelta en Política en Vivo y vamos a tener el gusto de compartir esta segunda parte de nuestro programa con el analista político académico de la Universidad Central, Marco Moreno. Estimado Marco, mucho gusto de saludarte. Muy bienvenido y muchas gracias por aceptar esta conversación. Hola, Felipe Yanna, buenas tardes. ¿Qué tal, Marco? Buenas tardes, bienvenido. Oye, quería preguntarte por las encuestas que aparecieron el fin de semana. Siempre son interesantes, aun cuando desaciertan como en un 7%, pero las grandes tendencias ya sabemos que más o menos sí la siguen. De una universidad amiga de la tuya, la Universidad del Desarrollo, que dice que el 46% del voto de París iba a votar Kast y el 20% Jara. Y en cambio Criteria dice que el 35% votaría Kast y el 25% por Jara y el 40% nulo o blanco. Son números bien distintos. ¿Qué crees tú, más bien como análisis sociológico, politológico? Porque las encuestas están dando poca orientación. Sí, yo tengo la sospecha de que las metodologías que usaban las encuestas antes de la primera vuelta no las han modificado demasiado respecto de este segundo escenario. En el fondo, no han hecho de alguna manera el esfuerzo por agregar metodologías mixtas, ¿no?, a las llamadas telefónicas, incorporarle, o a los paneles online, incorporarle focus group, algunas entrevistas presenciales, de modo tal que podemos seguir con el tema de la subrepresentación de algunos grupos objetivos, ¿no? Eso fue lo que pasó con el votante de Parisi, que no lo vimos venir, entre otras cosas porque estaba muy subrepresentado en los estudios que se hacen. Además, las tendencias en el mundo plantean que de cada 100 personas, 3 responden encuestas telefónicas, ¿no? Agreguémosle a eso que quienes responden encuestas son personas muy excepcionales. Yo conozco poca gente que le haya preguntado a mucha gente si ha respondido alguna vez una encuesta, y muy poca gente me dice que ha respondido encuestas. No sé cómo será el caso de la experiencia de ustedes, pero en general creo yo que el problema es que las encuestas no se ajustaron a la señal que se mandó en términos de opinión pública, y siguen haciendo un poco lo mismo que hacían antes. No veo que haya cambiado mucho. Por lo tanto, es eso para decirte que creo yo que estos pronósticos que están entregando no están representando adecuadamente la percepción que pueden tener los electores de cara a la segunda vuelta. Ahora, hoy día Pamela Giles dijo que ella es partidaria de llamar a votar blanco nulo, o que más bien piensa que la inmensa mayoría se va a inclinar por el blanco nulo, por una distancia como insalvable con los otros dos candidatos. Claro, uno se pregunta cuál es el incentivo que tiene el partido de la gente, Franco Parisi y Pamela Giles, para apoyar alguna de las dos candidaturas. No veo tantos incentivos, ¿no? Por de pronto, con una bancada de 14 diputados, ellos pueden convertirse perfectamente en el partido bisagra o pivote del próximo Congreso. Eso les puede dar, ¿no es cierto?, un cierto
una cierta libertad y un cierto manejo para cuestiones que estimen convenientes. Por lo tanto, esta idea del voto blanco y nulo es una alternativa. Hay un riesgo también, porque si Parisi llegara a votar nulo, ¿no es cierto?, tendríamos que contrastar los votos nulos que se obtengan el día 14 con lo que se obtuvo el 16 de noviembre y ver si hay capacidad o no de endoso y de alguna manera de alineamiento de esos electores. Entonces, en cierta medida yo creo que también esos mismos electores por ahora no están siendo suficientemente interpelados por las otras candidaturas. Aparentemente José Antonio Kast va a prescindir de ese electorado de Franco Parisi, está tomando cierta distancia por lo que observamos. Y en el caso de Janet Jara se ha planteado esta idea de que hay que no hablar con el mensajero, sino que hacerse cargo del mensaje, ¿no? Un poco esa es la idea que se instala respecto de cómo enfrentar a este electorado tan volátil, tan anti-establishment, tan desconfiado en la política, en los partidos políticos, como es la gente que aparentemente votó por Franco Parisi, ¿no? De los estudios que conocemos, probablemente el más serio que se hizo respecto del PDG de hace 4 años atrás, el de Aldo Mascareño del Centro de Estudios Públicos, que de alguna manera intentó hacer una radiografía de lo que era ese PDG, pero el PDG de 4 años atrás con voto voluntario, que es distinto, ¿no es cierto?, a quienes votaron por Franco Parisi y por los parlamentarios del PDG el 16 de noviembre pasado. Ahora, a Franco Parisi y lo que él puede representar, poco le sirve, me da la impresión, no sé qué piensas tú, Marco, inclinarse por alguna opción. Yo creo que en la perspectiva de su crecimiento o su interés de mediano plazo, comprometerse con alguno de los dos candidatos no tiene mucho sentido, me da a mí la impresión, de que más bien decir que cada quien la libertad es libre y que cada quien en el ejercicio de su conciencia haga lo que estime conveniente, ¿no? Claro, los incentivos que hay para que Franco Parisi adhiera a alguna de las dos candidaturas en disputa es bastante bajo para él, ¿no? Para sus pretensiones. Él lo que pretende, ¿no es cierto?, es consolidar un liderazgo de cara al 2029, de alguna manera fortalecer a su partido. Recordemos que aquí hay un problema de institucionalización, ¿no? El PDG por ahora es una marca, logró reunir 14 diputados, tuvo Franco Parisi una excelente votación de cara al tema presidencial, pero ahora viene un proceso complejo que es cómo de alguna manera, ¿no es cierto?, él logra institucionalizar este partido, cuestión que no siempre es fácil. Y en segundo lugar, ¿no es cierto?, cómo se evita, creo yo, que este bloque no se convierta en un archipiélago de liderazgos indómitos y difíciles de gobernar, ¿no? Ya hablaba recién respecto de lo que planteó la diputada Pamela Giles. Leía también hace poco una entrevista del presidente del Partido de la Gente que dice que en el partido manda él, que es el presidente, y no los parlamentarios. Entonces, comienzan a ver de alguna manera esta relación, ¿no es cierto?, que muestra un poco la tensión que va a haber en el partido. Ahora, el Partido de la Gente es distinto a la cultura política, ¿no?, que apoyó a los candidatos del Partido de la Gente y al propio Franco Parisi, ¿no? Por ahora, estos dos liderazgos, Parisi y Giles, convergen porque ambos capitalizan el descontento y comparten este estilo disruptivo, ¿no es cierto?, pero sus liderazgos son centrífugos y compiten por el mismo espacio emocional al final del día y responden a lógicas más personalistas que partidarias. Por eso digo que aquí hay un desafío, ¿no? Por ahora eso le está rindiendo frutos en el corto plazo, pero su proyección en el mediano y largo plazo es incierta, ¿no? Basta que los incentivos electorales cambien para que cada uno vuelva a priorizar su propia marca. Por eso que el desafío que tiene el PDG por delante no es fácil, y por eso que creo que no van a públicamente, ¿no es cierto?, oficialmente, adherir a ninguna de las dos candidaturas que están en disputa, y por lo tanto el trabajo, como te decía antes, en el caso de Janet Jara, que tiene que ir a buscar esos votos, es cómo se hace cargo del mensaje más que de los mensajeros. Claro. Ahora,
Es muy heterogéneo el plantel, ¿eh? Los 14 son difíciles de clasificar y difíciles de imaginar trabajando en conjunto por algo, porque no hay un mínimo común denominador, ya no llamemos ideológico, ni siquiera programático. No hay nada que uno pueda decir, esta es la identidad mínima que te hace ser del partido de la gente, excepto esta sensación de protesta, de molestia, de enojo, de sentir que el sistema es un sistema corrupto, donde todos son corruptos y ellos no han recibido lo que les corresponde en esta sociedad. Es algo como eso, expresado en una persona como Parisi y en estos candidatos, pero que son extremadamente heterogéneos. Claro, por eso te decía que yo distinguiría entre el partido, ¿no?, que tiene una estructura por ahora, digamos, pequeña, va a tener que recibir a los parlamentarios, se va a institucionalizar, pero otra cosa es la cultura política de quienes apoyaron a Parisi y a los candidatos del partido de la gente, ¿no? De aquí debe haber habido también voto cruzado, y por lo tanto, yo separaría los dos fenómenos por ahora. Porque la gente que votó por Parisi descree de los partidos políticos, desconfía de los partidos políticos, ¿no? Tiene distancia de la política como la entendemos hoy día. Entonces, creo que ese va a ser un paso difícil y, como tú dices, ahí hay heterogeneidad. Ojo que en el bloque, esta mayoría que normalmente la gente matemáticamente está sumando toda para Kast, ¿no? O sea, la suma de Chile Vamos, más el Nacional Libertario, más el Republicano, que da un 50%, también es una mayoría diversa, ¿no? Ya vemos los problemas que están ocurriendo con Chile Vamos, la discusión que hay respecto a la derecha tradicional, ¿no? Y por lo tanto, en un Congreso que necesariamente va a ser fragmentado, hay un empate técnico en el Senado y las correlaciones de fuerza en la Cámara de Diputados no permiten establecer con mucha claridad que vaya a haber una mayoría parlamentaria. Se hace entonces difícil administrar esta diversidad, no solo del PDG, sino que también de los otros partidos. Probablemente hasta ahora lo más cohesionado es ese 26%, ese 25% que apoya a Janet Jara, ¿no? Los partidos, por lo menos hasta ahora, no sabemos qué puede pasar con una derrota, si es que eso significa también el término del actual bloque como lo conocemos, ¿no? Ahí se pueden producir otros fenómenos, pero por ahora el bloque que apoyó a Janet Jara tuvo un mal resultado electoral, pero eventualmente eso podría remontarlo. Pero es una alianza por lo que no ocurre al otro lado, que es una alianza o tuvo un buen resultado electoral, pero no una alianza política. Me refiero a los partidos que podrían apoyar a José Antonio Kast y los del Partido de la Gente, ¿no es cierto?, que con estos 14 diputados también da cuenta de esta heterogeneidad, porque la cultura política es diversa, la que está apoyando a Parisi y al Partido de la Gente. Marco. Perdona, Yana, pero solo un paréntesis para contarles que la Corte de Apelaciones de Santiago decidió mantener en prisión preventiva a los imputados de la trama de la muñeca bielorrusa, Gonzalo Migueles, Mario Vargas y Eduardo Lagos. Rechazó la apelación. Buena, oportuna la información. Estamos hablando con Marco Moreno, académico de la Universidad Central. ¿Cómo has visto, Marco, la campaña en esta nueva etapa de los dos candidatos que siguen en carrera? Bueno, no fue una primera semana buena para ninguna de las dos candidaturas en el sentido de aprovechar estos primeros días. Recordemos que estamos a 19 días de la elección, eso es poco tiempo para una campaña, ¿no? El día 30 empieza, ¿no es cierto?, el periodo de despliegue publicitario de la calle, ¿no es cierto?, y también lo de la franja, pero evidentemente han habido dificultades para poder cohesionar los equipos, ¿no? Esto fue más evidente, yo diría, en el comando de Janet Jara, porque me da la impresión que hubo poca anticipación en ese comando. Yo no sé si había un plan B, debiera haber habido un plan B, porque era altamente probable que ella pasara a la segunda vuelta. Entonces, ese plan debería haber estado estructurado mucho antes, no lo que está ocurriendo ahora, que se está organizando ahora, en donde los pilares comunicacionales no están muy claros y pareciera ser que la campaña descansa en la candidata, por una parte, y en el despliegue que pueden hacer los parlamentarios electos con buena votación. De hecho, la senadora Paulina Bodanovich es quien está a cargo de la campaña, y los otros
senadores y diputados electos con buenas mayorías, como Daniela Chiccardini, Manucheri, están, ¿no es cierto?, también van a jugar un rol importante en el territorio. Pero no veo todavía un relato claro en esa campaña. En el otro relato, en la otra campaña, en la de José Antonio Kast, van a insistir en el voto del orden, ¿no? Ese es el voto que se manifestó en las urnas, yo diría mayoritariamente el pasado 16 de noviembre. Eso no quiere decir que el país haya girado a la derecha, ¿no? El voto del orden tiene que ver con que el desplazamiento del péndulo pasó desde la demanda de cambio a la demanda de orden, y lo que votó la gente el domingo 16 mayoritariamente fue orden, ¿no? En distintas manifestaciones. Pero de ahí a colegir que Chile ha girado a la derecha, creo que hay una distancia sobre eso, y por eso digo que lo que tenemos por ahora es una mayoría diversa que se está expresando en esta dificultad para articular la estrategia de los dos comandos. No hay todavía narrativa suficientemente clara, especialmente en el de Jara, que necesita ir a buscar a esos electores, ¿no es cierto?, con una buena oferta, hacerse cargo del mensaje, repito, más que del mensajero, y eso es lo que está seguramente en la discusión. ¿Cómo hace gobierno Kast, suponiendo que fuera el que ganara las elecciones del 14? ¿Hace gobierno con Chile Vamos, o lo que queda, o lo que sea? ¿Se puede pensar en un gobierno con el Partido Libertario? ¿Solo republicanos? ¿Cómo imaginas tú que puede armar? Porque si gana Jara, los partidos que la han apoyado naturalmente son la base de sustentación del gobierno que puede hacer. Ahí hay una cuestión que es bastante clara. Pero si gana Kast, ¿con quién crees tú que haría gobierno? Que es distinto a que le comprometan el apoyo en votos, digamos. Sí, va a haber un problema de gobernabilidad que lo venimos observando ya hace bastante tiempo en Chile, en donde se produce, ¿no es cierto?, un desacople entre las fuerzas representadas en el Congreso y el Poder Ejecutivo, ¿no? Moisés Naim, académico venezolano, acuñó esa frase que cada vez es más fácil ganar elecciones y cada vez es más difícil gobernar. Uh-huh. Yo creo que eso es lo que está ocurriendo en América Latina, lo estamos observando con mucha claridad, y cualquiera sea presidente, ¿no? Se va a encontrar con un Congreso fragmentado nuevamente, como decíamos, hay una especie de empate técnico en el Senado, y la situación en la Cámara de Diputados no es para nada clarificadora respecto de contar con mayorías para poder gobernar. Entonces, la capacidad de construir acuerdos y entendimiento es un atributo que va a ser muy importante en quien sea electo presidente o presidenta, ¿no? Creo que ese va a ser un aspecto central. Me imagino que en el comando de Kast están trabajando en un escenario de gobernabilidad compleja, una gobernabilidad que puede erosionarse fácilmente, ¿no? Sobre todo por las expectativas que van a haber respecto del gobierno, como suele ocurrir, ¿no es cierto? Siempre se inflan las expectativas y después los gobiernos no pueden administrar esas expectativas. José Antonio Kast habló de expulsar, ¿no es cierto?, un número muy complejo de inmigrantes irregulares, ¿no es cierto? Ha hablado de sacar la grasa del Estado, como él ha dicho, en fin, una serie de elementos que forman parte de una oferta política que después, cuando hay que hacerse cargo de la gestión del gobierno, se hace difícil, no es fácil, entonces, o cada vez más difícil en realidad. Por lo tanto, creo que la gobernabilidad nuevamente va a estar amenazada, creo yo. Y me imagino que algunos de los senadores que llegaron al Congreso van a tener que empezar a demostrar sus dotes para poder articular esas mayorías. Es que ella ha dicho decía ayer en una entrevista, que en ninguna circunstancia ellos van a poder gobernar solos, ¿no? O no hay ninguna posibilidad de que eso pueda ocurrir. Y por lo tanto, ahí lo que estamos observando, ¿no es cierto?, es claramente un intento de ir construyendo una gobernabilidad que, como digo, va a implicar un entendimiento en el caso del Partido Republicano con Chile Vamos, ¿no es cierto?, y con los nacionales libertarios, que va a ser un tema complicado, ¿no? Tal como para el presidente Gabriel Boric, el Frente Amplio, o algunos parlamentarios del Frente Amplio desafiaron muchas veces al Ejecutivo. Probablemente lo mismo ocurra con los nacionales libertarios y un eventual gobierno de José Antonio Kast. Entonces, esa es la convivencia que puede amenazar la gobernabilidad, y ese es uno de los puntos críticos que los electores debieran tener en cuenta también cuando vayan a emitir su decisión el próximo 14 de diciembre.
Marco Moreno, te queremos agradecer la gentileza de esta conversación, Marco, un gusto como siempre, académico de la Universidad Central. Muchas gracias y ya seguiremos conversando ya con nuevas autoridades totales en la próxima semana. Muchas gracias de nuevo. Chao, que estén bien. Buenas tardes. Buenas tardes, Marco. Oye, quería recordar solamente que mañana es el día contra la violencia hacia la mujer, 25 de noviembre, y se había pensado desde el gobierno una campaña de bien público para prevenirla. Y sin embargo el Consejo Nacional de Televisión rechazó difundir o declarar esa campaña como de bien público, tratándose o en el contexto de una campaña electoral. A mí me parece una decisión tremendamente reprochable, considerando el daño que ha significado la violencia contra la mujer. Fíjate que a nivel digital más del 70%